Bien, voy a explicar ahora cómo se resuelven, cómo se obtienen los ácidos oxácidos a través de una ecuación general. ¿Ya? Entonces, para obtener los ácidos oxácidos, sí o sí tengo que mezclar un anhidrio, que es una función que hemos avanzado el tema anterior, los anhídridos, ¿no? En el cual se formula un no metal más el oxígeno para formar anhídrido. Luego se le suma más agua, que sería H2O, para obtener un ácido oxácido, que sería una fórmula compuesta por tres elementos. Sería el hidrógeno, el no metal y el oxígeno, en ese orden, ¿ya? A ver, vamos a seguir esa ecuación para resolver el siguiente ejemplo. Tenemos la siguiente nomenclatura. Ejemplo 1, dice hipocloroso. Entonces estamos utilizando el elemento cloro, el elemento no metálico, cloro, ¿ya? Con los prefijos hipo y terminación oso. ¿Ya? Entonces, utilizando esos prefijos, como en los anhídridos hemos dicho que es la menor de las menor valencias, ¿no? Entonces, la valencia del hipocloroso sería más 1, ¿ya? Este es 1, más 1, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con el cloro más 1, ¿ya? Entonces, primero vamos a formar el anhídrido, sería cloro con el oxígeno, ¿no es cierto? Bien, entonces el cloro con el oxígeno se pone ahí, de esa manera, ahí, y luego vamos a intercambiar valencia. Como habíamos dicho, la valencia del cloro es más 1, ahí está el más 1, arriba del cloro, y encima del oxígeno va la valencia del menos 2. Ahí está. Entonces 1 con 2 no se simplifica, entonces directamente se intercambia valencia, ¿no? El 2 viene ahí al cloro y el 1 que no se anota. Muy bien, ahora se le va a sumar más H2O, que es agua, ¿ya? ¿Cómo se obtiene el resultado? El resultado se obtiene que se va a mezclar con el agua, ¿no? El hidrógeno se va a posicionar a la izquierda del cloro y el oxígeno se mantiene a la derecha. Entonces, y el cloro quedaría al centro. Entonces, en ese orden, miren, tenemos primero hidrógeno, luego el no metal, que es el cloro, y al final el oxígeno. Bien, ese es el orden que se obtienen los ácidos oxácidos. Bien, ahora vamos a poner su valencia de cada uno de los elementos. El cloro está trabajando con la misma valencia más 1. El oxígeno, menos 2. Y el hidrógeno también tiene valencia. En este caso va a tener valencia positiva de más 1. ¿Ya? Siempre va a tener más 1 el hidrógeno. Y el oxígeno siempre va a tener menos 2. Lo que sí pueden variar es las valencias del no metal, de acuerdo al nombre, de acuerdo a su nomenclatura. Bien, ahora se hace esta operación. Se suman las valencias positivas, ¿ya? Entonces sumamos 1 más 1 sería igual 2. ¿No? 1 más 1 equivalente a 2. Ahora, ese 2, ese resultado se le debe dividir entre el 2 del oxígeno. 2 dividido entre 2, entonces el resultado me va a dar igual a 1. ¿Ya? 2 dividido entre 2 igual a 1, por lo tanto eso se va a poner debajo del oxígeno. Como es 1, no es necesario ponerlo ese número de sobreentiende. Bien, entonces queda de esa manera. De esa manera quedaría la fórmula, queda así. Hidrógeno 1, cloro 1 y oxígeno 1. ¿Ya? Una vez que ya se realiza la ecuación general, ¿no? De esa manera, para terminar se tiene que igualar. O sea, es decir, igualar los mismos números de átomos de cada uno de los elementos. En este caso, el cloro tiene 2 acá a la izquierda y en el resultado, al lado derecho, tenemos solo 1. Entonces, para igualar, ponemos el 2. Ahí está, para que sean 2 cloro. Oxígeno. Sumando el oxígeno aquí en la parte izquierda, tenemos 1 de acá más 1 de acá, del agua. Serían 2. 2 oxígenos. Y este 2 multiplicado por el 1 igual da 2. Entonces queda igualado. Y finalmente igualamos el hidrógeno. Tenemos 2 hidrógenos acá y
2 por 1, 2 hidrógenos. No es más. Bien, ya está resuelto el ejercicio. E igual. Vamos al ejemplo número 2. Selénico. Selénico. Ya, entonces el nombre me dice de selenio, pero con la terminación ico. Según la tabla, con la terminación ico, su valencia es la máxima, que sería más 6. Su valencia sería más 6. Bien, entonces con ese elemento, con esa valencia, vamos a trabajar toda la ecuación, ¿ya? Entonces, siguiendo la ecuación general, primero se hace el anhídrido, ¿no? Que sería el selenio con el oxígeno. Ahorita ponemos Se, selenio y O de oxígeno. Luego anotamos sus valencias, ¿no? La valencia del selénico era más 6, entonces ponemos más 6, ahí está. Encima del selenio ponemos más 6, y el oxígeno siempre es menos 2, ahí está. Bien, entonces como el 6 y el 2 son pares, aquí sí se puede simplificar la mitad de 6 y la mitad de 2. La mitad de 2 es 1, que no se anota, y la mitad de 6 es 3, se pone al lado al oxígeno. Ahí está. Bien, entonces ya está desarrollado el anhídrido. Ahora se le suma más H2O. Eso es igual, nuevamente, ¿no? Primero va el hidrógeno, luego va el no metal, que sería el selenio, y finalmente el oxígeno, sería ahí. Muy bien. Ahora anotamos sus valencias. Valencia del selenio es más 6, ¿no? Valencia del oxígeno, menos 2. Y del hidrógeno, más 1. Ahí está. Bien, tenemos sus valencias anotadas aquí arriba. Más 1, más 6 y menos 2. Bien, ahora viene la operación. Habíamos dicho que las valencias positivas se le suman, ¿no? 1 más 6, 7. 1 más 6, 7. En este caso, el resultado es impar. Es 7. Entonces, ese número no se puede dividir entre 2 exactamente. No hay una división exacta. Entonces, para que no suceda eso, se hace el siguiente artificio. O sea, es decir, se le va a poner un 2 al hidrógeno. Ahí está, el 2 de color verde. Se le está poniendo un 2 al hidrógeno para que al sumar con 6 de 8 y recién pueda dividir exactamente entre 2. ¿Ya? Entonces, cuando la suma de valencias me da impar, le voy a poner siempre el 2. En el primer ejemplo no le pusimos porque 1 más 1 es 2, es par. Entonces, cuando da par no es necesario poner el 2. Pero en este caso, 1 más 6 es 7, impar. Entonces le ponemos un 2 para que ahora el 2 con el 6 se sumen, este 2 más 6, 8. Y la mitad de 8 o dividido entre 2 me va a dar 4. Y ese 4 va al oxígeno abajo. Ahí. Bien. Ahí está el 4. Y entonces, ese es el procedimiento que se hace en caso de que cuando sumen las valencias positivas del hidrógeno y del no metal, da impar, entonces se le pone un 2 para que al 2, al sumar más 6, 8, y dividido entre 2 me va a dar 4 y le ponemos ahí, aquí, debajo del oxígeno. Bien, ya está la ecuación. Ahora solamente nos faltaría igualar. En este caso, si igualamos el selenio, vemos que el selenio acá a la izquierda tenemos 1. Y vemos a la derecha, tenemos 1 igual. Entonces ya está igualado. Vamos con el oxígeno. En el oxígeno aquí a la izquierda tenemos 3 acá, pero más 1 del agua serían 4, ¿no es cierto? 3 más 1, 4. Y vemos a la derecha, ya están los 4 oxígenos. Bien, entonces no es necesario para aumentar nada. Y finalmente el hidrógeno. Si vemos aquí en el agua, hidrógeno tenemos 2, y si vemos acá también tenemos 2. O sea que quedó igualada automáticamente. No hay que aumentar nada, ninguno. Listo. Ya está resuelto el ejemplo. Ahí le puse una notita, ¿no? Otro ejemplo, ejemplo número 3. Ya. Perbrómico. Vamos a hacer el perbrómico. En este caso tenemos otra vez la ecuación, anhídrido más agua igual a ácido oxácido. Vamos a hacer el perbrómico. Cuando tenemos el prefijo per, terminación ico,
su valencia es la máxima de la máxima. Entonces vamos a la tabla y nos fijamos que el bromo tendría más 7. Entonces vamos a trabajar con 7. Hacemos el anhídrido primero. Bromo es Br con el oxígeno. Ahí está. Valencia del bromo es más 7. Valencia del oxígeno menos 2. No se puede simplificar el 7 con 2, entonces directamente el 7 bajaría al oxígeno y el 2 al bromo. Entonces 7 al oxígeno y 2 al bromo. Listo, ya tenemos el anhídrido. Faltaría más, sumarle más H2O agua. Es igual a, primero va el hidrógeno, luego el bromo y luego el oxígeno, ¿no? Ahí está, en ese orden. Bien, ahora anotamos su valencia ahí en el resultado. Valencia del bromo más 7, valencia del oxígeno menos 2. Y se le aumentaría más hidrógeno, más 1. Bien, ahora, ¿qué resulta de la suma de la valencia de hidrógeno más la valencia del bromo? 1 más 7, 8. Es par, o sea que ya no es necesario ponerle el 2 al oxígeno. Por lo tanto, 1 más 7, 8, dividido entre 2, 4. El 4 va ¿a dónde? Al oxígeno. Ahí está. Listo, terminado la ecuación. Ahora falta igualar. En este caso, como no le aumentamos el 2 al hidrógeno, no le pusimos, entonces, para igualar necesitamos poner un 2 aquí grande, sí o sí. Con ese 2, ahí está, queda igualada automáticamente. Entonces aquí en los ácidos oxácidos en la igualación se presentan dos casos. Cuando queda automáticamente igualado es cuando lleva 2 en el hidrógeno. Y si no lleva 2 en el hidrógeno abajo, entonces hay que ponerle el 2 grande ahí y quedaría igualado. Verifiquemos a ver. Tenemos bromo, 2 a la izquierda de bromo, 2, aquí tenemos 2 bromos, y al multiplicar 2 por 1 me da 2. Oxígeno. Oxígeno tengo 7 más 1, 8. Y multiplicando 2 por 4, 8 igual. Queda igualado. Hidrógeno, 2 hidrógeno y 2 por 1, 2 hidrógeno. Quedó automáticamente igualado. Bueno, vamos ahora al cuarto ejemplo. Dice manganoso. Manganoso, terminación oso. Es la menor valencia del manganoso, que sería en este caso más 4. Bien, entonces, trabajando con más 4, ponemos manganoso Mn con oxígeno, valencia más 4, valencia del oxígeno menos 2. Se simplifica en este caso, ¿no? Se saca la mitad de cada uno, entonces solamente quedaría la mitad de 4, 2 al oxígeno, y la mitad de 2, 1 que no sé. Ya está el anhídrido, entonces más H2O, que sería igual a hidrógeno, manganeso y oxígeno, en ese orden. Valencia del manganeso más 4, valencia del oxígeno menos 2, valencia del hidrógeno más 1. Y en este caso, cuando se suman, ¿no? Haciendo la operación de suma, 1 más 4 es 5. 1 más 4 es 5. Impar. Entonces se necesita un 2 al hidrógeno. Ahí está. Ya le puse el 2. Porque con impar no se puede, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos ahora? Este 2 se le suma más 4. Serían 6. La mitad de 6, 3. Y ese 3 va ¿a dónde? Al oxígeno. Ahí está. Al oxígeno. Listo. Ya está igualada la ecuación. O las valencias ya están igualadas. Ahora tenemos que igualar la ecuación, pero también ya está igualada. Si verificamos, tenemos un manganeso izquierda, un manganeso derecha. Oxígeno, 2 más 1 del agua, 3. 3 a la derecha están igualados. Hidrógeno, 2 a la izquierda en agua y 2 también. O sea que no es necesario aumentarle más nada. Bien, eso sería en cuanto a resolución de ejercicios de ácido oxácido.